Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo que Inspira. Yo soy Timo y estoy junto con Nati. Qué bueno que estamos juntos. Bien, mi nombre es Natalia y estamos haciendo Liderazgo que Inspira, que ya lo comenzamos hace varios meses atrás. ¿Cómo surge Liderazgo que Inspira, Timo? Surge, bueno, varias cuestiones pasaron 84 años desde que nació en el corazón de los dos, charlando en algún viaje, creo que fue, donde sentimos de parte de Dios que teníamos que empezar a hacer algo con lo que Dios depositó en nuestras manos o con lo poco que tenemos para poder ponerlo al servicio, y esta fue como una confrontación de parte de Dios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los próximos años de productividad de nuestras vidas? Tal cual, y ya llevamos 34 capítulos en los cuales estamos compartiendo con todos ustedes un poquito de lo que Dios nos estuvo enseñando durante varios años en el ministerio, así que déjanos en comentarios si esto te está sirviendo, si es de edificación, desde cuándo empezaste a mirar los podcasts, no sé, hay gente que me dice yo voy uno por uno, hay gente que los mira salteados según el tema que le guste. Bueno, contanos cuál es tu caso y cuál es el episodio que más te marcó para nada de chusmas, me parece. Y hay otros que están obligados, que los obligamos a que los miren y dicen, uy, me acuerdo que tengo que mirar, y meten 5 episodios juntos. Algunas personas los obligamos, pero bueno, gracias a todos los que están del otro lado en cada episodio acompañándonos, y que nos siguen en las redes sociales. Acordate, estamos como Timo y Nati Podcast, y bueno, siempre dejanos tu feedback, nos sirve un montón para seguir mejorando y creciendo. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es sobre la restauración, ¿no? Y creo que vamos a hablarlo desde los dos aspectos, porque tanto un líder como un discípulo son propensos a caer, pueden caer, no estamos exentos de caer, de fallar, de cometer un error, pero tanto en ambos lados, ¿cómo restauramos? ¿Qué hacemos para que la persona sea restaurada? Así que un tema más que interesante. Sí, totalmente. Nadie está exento del fallo. Todos somos propensos y tenemos situaciones en las cuales estamos quizás desconectados de Dios o nos agarran en algún momento medio flojos de papeles, y cometemos errores, así que tenemos que bajar un poco también nosotros en nuestra... A ver, quizás suena mal, pero a veces como que esperamos ser perfectos en todo, y perfecto hay solo uno, por lo tanto tenemos que entender eso. Dios es el único perfecto, nosotros nos vamos a equivocar. Todos los días, Pablo decía, todos pecaron, y todos somos todos, por lo tanto nos vamos a equivocar. ¿Y qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Qué hacemos cuando fallamos? ¿Qué hacemos cuando otra persona se equivoca, cuando falla, cuando un líder se equivoca, cuando nosotros no estamos a la altura o quizás cometemos algún error que pone en evidencia alguna debilidad? Bien, vamos a comenzar hablando de la caída del líder, ¿no? De este fallo del líder que puede suceder. Y creo que el principal problema a veces es cuando ponemos a los líderes en un pedestal o los ponemos como ídolos y no como personas, ¿no? Entonces muchas veces esto genera que cuando alguien cae, falla, el golpe sea más duro porque la gente idolatró a ese ministro, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante entender que todos somos seres humanos, y que la Biblia dice en 1 Corintios 10:12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Es decir, que por más que estemos en una posición de liderazgo, de pastores, de ministros, yo puedo caer en cualquier momento, por eso todo el tiempo tengo que estar velando, tengo que estar alerta. Yo no me puedo descuidar, no nos podemos dar ese lujo de decir, bueno, voy a relajar un poquito desde lo espiritual. Bueno, si oro un poco menos en esta semana no pasa nada. No me puedo descuidar. Todos somos propensos a poder dejar de estar firmes, lo dice su palabra. Entonces, pero así todo, como todos somos propensos, sepamos que puede suceder que una persona
desconecte con Dios, cometa un pecado, bueno, en fin. El tema es cómo reaccionamos ante eso, ¿no? Bueno, una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué cae un líder? Bueno, puede ser por cansancio, ¿no? Como el mucho trabajo y el poca búsqueda de Dios, porque a veces desequilibramos la ecuación. Puede ser por aislamiento, entonces dejo de conectarme con la familia de Dios y eso a la larga en mi vida espiritual repercute. Puede haber orgullo, falta de rendición de cuentas y me gusta lo siguiente, el pecado oculto, pequeñas grietas que se van agrandando. Creo que esas son algunas de las causas por las cuales un líder puede caer. A veces como líderes nos tomamos como permitidos, ¿no? ¿Viste? Como, bueno, me tomo un permitido, hay cositas que no es pecado, entonces lo mantengo ahí, no pasa nada, no molesta a nadie, no le hace mal a nadie, no le afecta a nadie, nadie lo conoce, nadie lo sabe. Entonces nos tomamos esos permitidos que son esas pequeñas zorras que van sembrando día tras día y tarde o temprano generan se termina tomando, digamos, generando repercusión en nuestra vida espiritual, lo que nosotros poco a poco vamos alimentando, porque no se trata de tener grandes pecados, nadie va caminando por la calle y se cae en pecado. El pecado lo vamos construyendo, la caída y el fallo va poco a poco, día a día. Quizás hoy oramos menos que ayer, no le dedicamos tiempo para meditar la palabra, no nos tomamos el tiempo de preocuparnos por alguien más, porque a veces eso también nos mantiene con el amor encendido en Dios, ¿no? En preocuparnos por alguien, en acompañar a alguien, en seguir a alguien. Y creo que a veces esos permitidos terminan generando algo en lo oculto, que después, tarde o temprano, esa pequeña grieta se termina generando un abismo. Y ya cuando pasa eso, es donde empieza la caída, ¿no? Sin más. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos con urgencia estar alertas. No es una pregunta, no le dicen, bueno, si les parece, no, y encima está entre signo de exclamación. Estén alertas. Estén alertas. Y yo creo que a veces como líderes, ahora hablando del liderazgo, no estamos alertas. Estamos a veces quizás la sobrecarga de actividades nos impide estar alertas. A veces pensamos que estamos tan metidos en el ministerio, que eso hace que nosotros estemos metidos en las cosas de Dios y no suele pasar siempre, ¿eh? Hay veces que nosotros estamos haciendo muchas actividades eclesiásticas desconectadas de Dios. Y eso es triste porque después le terminamos echando la culpa a Dios. Dios, ¿por qué? Si yo estoy haciendo tu obra. Y no sé si estás haciendo la obra de Dios, por eso necesitamos estar alerta. Tomemos este consejo de Pedro, estemos alertas. Sí, hay algunos ejemplos bíblicos que nos muestra la palabra de líderes y de discípulos que cayeron en algún pecado, en algún error. Como líder, el ejemplo lo tenemos en David, que si bien siempre lo usamos como un ejemplo positivo de liderazgo, era una persona conforme al corazón de Dios, fue un líder que cayó en adulterio y asesinato, o sea, pecados que hoy diríamos, no, esta persona no se puede levantar más, o sea, es imposible que Dios vuelva a usarlo, ¿no? En nuestro razonamiento humano, con nuestra lógica de valores, como que decimos, no, esto es imposible que Dios les permita que esta persona no solamente Dios lo perdone, sino que sea restaurada y que Dios lo vuelva a restituir en su puesto. Yo creo que esto es importante. Fíjate cómo a veces si una persona cae al nivel de que cayó David, que para nosotros es terrible, decimos, bueno, sí, Dios puede perdonarlo. Ese concepto lo tenemos como en nuestra cabeza. Dios lo puede perdonar. Ahora, en nuestra humanidad, consideramos que ya esa persona no merece más ser restaurada y en una posición de liderazgo ministerial, por ejemplo. Y cuando nos pasa a nosotros también somos a veces como muy de autocastigarnos a nosotros mismos, porque
creemos que Dios puede restaurar, tenemos y esto a mí a veces me llama la atención, ¿no? Nuestra fe es muy selectiva, creemos que Dios puede hacer un milagro sobrenatural, estirar una pierna, que lo pudimos haber visto en algún momento, que alguien que no tiene manos se le regenera toda su mano, pero no podemos creer que Dios puede restaurar un corazón. Pero no podemos creer que Dios nos puede arrancar ese pecado oculto que tenemos. No podemos creer que Dios puede levantar a un líder después de que se haya caído. No podemos creer que el amor de Dios no es suficiente como para levantar a un pastor que se haya equivocado. Entonces creo que nuestra fe no tiene que ser selectiva. Tenemos que creer en la integridad de Dios y en la integridad del amor de Dios. Y en su palabra, que dice que cuando Él nos limpia, todas las cosas quedan atrás y volvemos empieza una nueva página. Y en esa nueva página Dios restituye lo que el diablo robó. Entonces creo que nosotros también, seamos líderes o no, tenemos que ser renovados en nuestra mente y tener fe en esa palabra. Dios puede restaurar y restituir lo que el diablo le robó a una persona ministerialmente. Bien, después otro ejemplo lo tenemos en Pedro, un discípulo que negó nada más y nada menos que a Jesús, pero fue restaurado. Y creo que a veces nosotros, como decíamos recién, somos muy malos con nosotros mismos. Dios te va a levantar. Si te equivocaste, Dios te va a levantar, te va a dar otra oportunidad. La cuestión acá es, ¿vos estás dispuesto a darte otra oportunidad? Porque a veces nosotros no nos damos la oportunidad de levantarnos. Nosotros no le creemos al enemigo que está ahí como león rugiente tratando de devorarnos y decimos, sí, Dios ya no me va a levantar más a mí, me equivoqué 10.000 veces con lo mismo y ya Dios no me va a levantar. Yo creo que a veces también disminuimos un poco lo que hizo Pedro. Pedro traicionó 100% a Jesús al negarlo. Lo disminuimos, bueno, lo negó. No, lo traicionó. O sea, no salió en defensa de él, de la persona con la que su mentor, con quien estuvo 3 años, lo dejó que vaya solo al matadero, ¿no? Y el mismo que había dicho minutos antes, voy a ir hasta la muerte con vos. O sea, fue una traición. Si vos te pones en el lugar de Jesús y un amigo tuyo te hubiera hecho lo que le hizo Pedro, era una traición casi igual que la traición que le hizo Judas. Y Judas también hubiera sido restaurado y restituido si se hubiera arrepentido. Creo que la diferencia entre Pedro y Judas radica en alguien tuvo convicción de pecado y se arrepintió de su pecado. Pero lo increíble es que después vemos en el libro de los Hechos un Pedro que, más allá de que fue el que traicionó al maestro, de una forma muy evidente, todos lo traicionaron porque todos se escaparon y lo dejaron solo, pero él fue como muy evidente, así todo fue levantado y su ministerio dio un salto enorme una vez que Dios lo restauró y lo llenó del Espíritu Santo. Hay una canción que decía que el que nunca falló perdió la capacidad de encontrar ese amor. Ahora no me acuerdo, estoy parafraseando un poco, pero cuando nosotros no nos equivocamos, perdemos el beneficio asombroso que es el amor de Dios. Cuando vos no te mereces nada, es cuanto más abrazás la gracia de Dios, ¿no? Y creo que ahí es donde se cumple esto, donde sobreabundó el pecado, la gracia va a superarla y necesitamos nosotros tener la capacidad de dejarnos amar, y la respuesta saludable es esta confrontación en amor, ¿no? Uh-huh. Que Jesús fue con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amás? Y hasta que Pedro entendió que a lo que lo estaba llamando era una restauración. Sí, también un espacio para el arrepentimiento de la persona, generarlo. Después entender que todo es un proceso, no un castigo. Y esto es tanto para el líder como para el discípulo que se equivoque. Tener en cuenta esto, restaurar no es encubrir ni destruir, es acompañar al caído hacia la redención, hacia que pueda volver a levantarse y ser usado por Dios. Sí, nosotros no tenemos que olvidarnos que nosotros fuimos llamados en el pecado mismo. Uh-huh. Y
Cristo vino para ponernos en la relación correcta con Dios y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Busquemos a las personas que se equivocaron o si nosotros nos equivocamos para poder volver otra vez hacia la redención, para poder abrazar otra vez la cruz de Cristo y para saber que un pecado, un error, una falla no apaga el amor de Cristo. No apaga el amor de Cristo y no apaga el efecto de la cruz en nosotros. Gálatas 6, del 1 al 5 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Bien, está buenísimo este versículo. Creo que es súper claro y que nuestro llamado no es a juzgar, no es a ser jueces, es a levantar con ternura y humildad al que se cayó. Qué terrible como a veces nos comportamos, nos horrorizamos de los fariseos, pero creo que muchas veces hemos sido así y nos incluimos, porque si no siempre hablamos de los otros, ¿no? Hay iglesias que han sido así, no, hemos sido así. Sí, muchas veces no solamente con nuestras actitudes, aún con nuestros pensamientos, es decir, cómo lo están levantando de vuelta a esa persona en la iglesia, no se lo merece, ¿no? Es como, eso ya está mal y tenemos que identificarlo y poder decirle: Dios, dame el corazón que vos tenés de poder ver a la persona caída con ternura, con humildad y poder ayudar. Estoy para eso. Y si crees que no estás para eso, la Biblia te lo dice muy claro: no te creas tan importante, no lo sos. Realmente tenemos que estar para levantar a los que caen y vendar sus heridas, como hizo el buen samaritano, y restaurar a las personas, hayan sido líderes, hayan sido pastores, hayan sido ministros, no hayan tenido ningún cargo. Nuestro llamado es a levantar al caído y restaurarlo. Bien, ¿cuál es el impacto en los discípulos cuando falla el líder? Bueno, realmente obvio que el diablo va a querer muchas veces atacar la cabeza, porque cuando ataca la cabeza ataca el resto del cuerpo indudablemente, ¿no? Entonces la falla de un líder, la caída de un líder genera que los discípulos tambaleen, que los discípulos empiecen a dispersarse también. Genera desilusión en la gente, genera pérdida de fe, hay confusión. ¿Cuántas iglesias, no? Que ha habido la caída de un pastor y la iglesia queda como tambaleante, queda debilitada, esa es la palabra, creo. También muchas veces hay otros discípulos que imitan los errores. Dicen, bueno, si lo hizo el pastor, si lo hace el pastor o lo hizo el pastor, entonces yo, y están como justificándose. Abandonan muchos la fe. Por eso, si bien tanto pueden caer un líder como un discípulo, ojo, la caída de los líderes y de los pastores genera mayor impacto. Entonces, con más razón, volvamos a los primeros versículos que leímos. Estemos alerta, estemos orando, estemos atentos de que, si me siento que estoy firme, tengo que seguir estando en conexión con Dios para seguir estando firme, porque no da lo mismo que estés fortalecido en Dios o que caigas. Va a haber un impacto mayor en quienes somos líderes. Y para que ese impacto no sea de esta manera, ¿cuál es la responsabilidad de los discípulos? Como discípulos, nosotros tenemos que sacar un poco el foco en los hombres y ponerlo en Dios. Tu objetivo, tu meta, tu mirada tiene que estar en Dios. Obviamente que Dios usa hombres y mujeres para enseñarnos, para mentorearnos. Es bíblico, el liderazgo es bíblico. Sin embargo, también la Biblia nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué significa? Significa que mi mirada tiene que estar puesta primeramente en Dios. Hay muchas personas que ponen su mirada, su fe, toda su vida en el hombre. Entonces, cuando el hombre falla,
se desmorona toda su vida, toda la vida del discípulo, porque ese discípulo todavía no entendió que más allá de lo que haga un hombre, mi mirada está puesta en Dios. Y creo que es importante que entendamos que nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. No armemos, no construyamos nuestra fe, nuestro discipulado, nuestro liderazgo basado en castillos de arena, o en hombres, en confiar en los hombres, en confiar en nuestros líderes. Confiar en el sentido de reemplazarlos por Dios, a eso me refiero. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo, nuestra esperanza está en Cristo y todo lo que nosotros empecemos a construir tiene que estar sólido, plantado sobre la roca que es su palabra, que es Cristo, ¿no? Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Fíjate que esto es cristocéntrico, no es hombrecéntrico. Entonces ahí es a veces cuando cometemos errores y desviamos la mirada. Ahora bien, tenemos que también restaurar al discípulo que cae. Y dice, como nombraste vos recién, Jesús y Pedro otra vez, diciéndole Jesús, apacienta mis ovejas. O sea, ¿me amas? Sí, Jesús. Bueno, apacienta. Jesús vuelve a restaurarle el ministerio. Él le dijo, a partir de ahora no vas a ser más pescador de peces, sino de hombres. Pero después él falla, él lo traiciona, pero Jesús vuelve a aparecer diciéndole, todavía sigue vigente tu llamado. Y creo que esto es importante entenderlo y nosotros tener esa misma mirada de Jesús, que cuando cae alguien poder ayudarlo, levantarlo, pero saber que ya no salió de la gracia, sino que sigue vigente y que el llamado sigue vigente. Como líderes tenemos que tener el nivel espiritual para mirar a la persona y no al error. Y creo que a veces cometemos esa equivocación. Miramos a la persona atrás del error. O sea, ponemos el error por delante, ponemos el pecado por delante, ponemos la falla por delante y perdemos de vista que hay un corazón que tiene que ser restaurado, un ministerio que necesita ser restaurado, porque esa persona, ese ministerio va a tener el alcance que nosotros no tenemos. Y como le dijo el Señor, creo que fue a Cornelio, me es un instrumento útil. Y quizás nosotros nos estamos privando y estamos privando al reino de Dios de restaurar un instrumento útil. Entonces tenemos que tener discernimiento espiritual, tenemos que ser espirituales y necesitamos poder mirar a la persona a través de Cristo y no a través de su pecado. Me gustó esta frase que dice, restauración no solo reconcilia, sino que reposiciona. Y Juan 21:16 dice, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. ¿Cómo se restaura bíblicamente a alguien? Bueno, primero cuando hay un arrepentimiento genuino, esto es clave, ¿no? Y llevar a la persona al arrepentimiento genuino. Y eso es cuando estamos llenos del Espíritu Santo y Él es quien trae convicción de pecado. Después, decir la verdad, verdad sin dureza. O sea, decir la verdad, pero con amabilidad, como decía el versículo que leímos, y teniendo gracia, esto me parece interesante, gracia sin permisividad. Es decir, a veces nos pasamos para el otro lado, es como quiero sanarlo, restaurarlo, bueno, voy a ser permisivo con él hasta que... No hay, una cosa no quita la otra, ¿no? Después, tener una comunidad comprometida a restaurar y no a condenar. Yo creo que hay que hacer una educación en todo el ministerio, en toda, nuestro discipulado o en toda nuestra iglesia. La gente tiene que tener un corazón restaurador y no condenador, ¿no? Bien, después tenemos el proceso de restauración. Siempre tiene que ser en privado, no en público. Eso es súper importante. Yo me acuerdo que antes, como para, no sé cuál era la idea, pero venían los profetas y decían, vos estás en pecado, y exponían a todo el mundo con el micrófono y decían el otro día, y
Y ahí yo creo que estamos avergonzando a las personas y no creo que sea ese el objetivo de la restauración. Hecho, Mateo 18:15 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Después, tiempo, acompañamiento, esto es súper importante. Para restaurar a una persona no va a ser de un día para el otro. Todo depende de la situación y de la persona y cuál sea el contexto en el que ocurrió y qué es lo que ocurrió, pero necesitamos dedicarle el tiempo y restaurar. Y me gustó mucho que el rol de la iglesia es un rol de hospital y no de tribunal. Y creo que entender esto nos va a hacer tratar diferente al que cae, ¿no? Bien, y esto es importantísimo, tener el espacio para una sanidad emocional, espiritual, es súper importante. Bien, Mateo, creo que ya lo leímos. Sí. Bien, ¿cuál es la conclusión entonces, Nati? Bueno, la conclusión es primero saber que puede pasar y va a seguir pasando, de que ojalá cada vez menos, pero tanto un líder como un discípulo pueden caer, pueden fallar, pero lo importante es que tenemos que ser una iglesia abrazadora, una iglesia con rol de hospital, que levante al caído, que sane las heridas, que cuide y que levante nuevamente. La persona tiene que volver a ser restaurada y restituida en su llamado, en el llamado que Dios puso en ellos. Nosotros pusimos como ejemplo que Pedro falló públicamente, pero también fue usado públicamente en Pentecostés. Dios usa quebrados que se dejan sanar, pero también para sanar Dios usa personas. Entonces también entender esto, que somos llamados a ser, a restaurar, a ser reconciliadores, ¿sí? Entonces, recordá que como iglesia tenemos este llamado. Si llegaste hasta acá, gracias por quedarte con nosotros. Recordá darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Seguinos en YouTube y compartí este contenido con la gente que consideres que puede serle de bendición. ¿Cuál es el llamado de la acción para esta semana, Timo? Bien, primeramente examina tu corazón, eso es fundamental, y hacete estas preguntas. ¿Dónde estás vulnerable? ¿En qué área vos sentís que estás vulnerable? Anotala, toma nota, tomate el tiempito, pensá, reflexioná, tomate este tiempo de reflexión. Después, ¿hay grietas que estás ignorando? ¿Hay cosas que estás permitiéndote? Estos permitidos que hablamos al principio, ¿no? Quizás hay cosas que estoy dejando pasar, no pasa nada si miro una película con estas características o sea, empezá a identificar bien cuáles son esas grietas. Después es importante que también nosotros podamos mirar a las personas. Si alguien cayó, no convertirnos en juez, sino ser esa persona que vaya a restaurar, ser, como decías recién, tenemos que ser el hospital que restaure, ¿no?, a las personas que vienen con estos problemas, ser parte del proceso de la restauración de alguien más, entender que lo tenemos que hacer con amor, con gracia, con verdad, pero sin dureza y sin permisividad, con el equilibrio correcto y con el lente siempre del amor. Entonces eso va a provocar que las personas sean restauradas y tenemos que provocar que eso pase para que el reino de Dios crezca cada vez más y sea restaurado cada ministerio. Si sentís que iniciaste un proceso de restauración o que caíste y no sentiste el apoyo de tu iglesia local, bueno, sabés que el cuerpo de Cristo quiere ayudarte a levantarte, a ser restaurado y a restituirte. Si el diablo te tiene en la cabeza de que vas a quedar así por siempre, quiero aprovechar este momento. No sé quién está del otro lado mirando, pero sí decirte que podés contar con nosotros para este proceso de restauración. Escribinos, no estás solo. Dios todo el tiempo va a usar personas que te van a levantar, porque su gracia sigue vigente, porque su favor sobre vos todavía está, y cuando puedas, como Pedro, arrepentirte y volverte a acercar al Señor,
Jesús te va a preguntar, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Contás con nosotros, tenés nuestros contactos de todas las redes sociales, escribinos y queremos ponernos en contacto con vos para también ayudarte porque somos un cuerpo. Si uno está herido, si a uno le duele algo, a todos nos duele, ¿no? Entonces contás con nosotros. Vamos a nuestra frase final, que en el día de hoy es una tomada de la Biblia que me pareció excelente para terminar el episodio de hoy. Bien, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esa es nuestra tarea y queremos cumplirla y todo es parte del regalo de Dios. Ni Timo ni yo lo merecemos, pero Él en su gracia nos concedió esto y queremos reconciliar a la gente con Dios. Así que esta también es tu tarea, esta es tu misión, que podamos ser restauradores, que podamos ser personas que levantan a otros y no que seamos jueces. Así que este es el desafío de esta semana y de acá en adelante. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Espero que andes muy bien.